Esta mañana está con nosotros el doctor Alejandro Frank. Él es físico y es fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad y, por supuesto, miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Súbanle, no sean así al doctor, que ahora se está convirtiendo en una complejidad hablar con él o al menos contactarlo. ¿Ya lo tenemos? Creo que está por ahí. Veo la cara compleja de mi productor. Pero bueno, justamente vamos a empezar a hablar y vamos a tener cápsulas semanales. Algo que tiene que ver de lo elemental a lo complejo nos lo va a explicar el doctor. Creo que ya lo tenemos ahora sí. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Javier. Mucho gusto estar aquí. Qué gusto que esté con nosotros, doctor. Pues estábamos leyendo justamente en el corte y uno de nosotros, de nuestro equipo, decía, oigan, ¿y alguien sabe qué estudian en el Centro de Ciencias de la Complejidad? ¿O por qué existe o cómo existió? Y a mí me gustaría partir de esa pregunta, doctor, para que llegara hasta nuestro radioescuchas. ¿Qué hace este Centro de Ciencias de la Complejidad, doctor? Sí, mire, Javier, pues hace ya algunos años, una década o más, varios investigadores pensamos que era muy importante tener un centro de encuentro en la universidad. Es decir, la universidad tiene gente muy preparada en muchas áreas, pero no tiene establecido un mecanismo para que hablemos entre nosotros. Parece una torre de Babel en algún sentido, y el C3 se formó con la idea de poder ser un lugar de encuentro entre las distintas áreas de investigación y de enseñanza. Pero y entonces, la complejidad, sí es un lugar interdisciplinario, o sea, es un lugar en el cual un problema se ve desde distintas cabezas, desde distintas áreas, o cómo funciona ese encuentro. Sí, Javier. Mira, de hecho, nosotros llamamos a nuestro trabajo transdisciplinario porque es más que la suma. Precisamente esa es la definición de complejidad. Y funciona de una manera muy diferente a los demás centros e institutos de la UNAM porque no tenemos investigadores de planta, solo técnicos académicos. La gente va y viene y de esa manera pues es muy flexible para reaccionar ante problemas y se basa esencialmente en la construcción de proyectos de investigación. Ok, proyectos de investigación. ¿Mirando hacia dónde? O sea, ¿hay complejos o proyectos que tienen que ver con biodiversidad, con economía, con ciencias sociales? ¿Hacia dónde va o dónde está la mirada de este C3? Sí, la universidad ha tenido, como dije, un enorme impacto en el país en muchos aspectos. Pero hoy en día la mirada, digamos, tradicional de la ciencia, de subdividirse en distintas disciplinas, ya no es suficiente. Los problemas mismos requieren de un enfoque multidisciplinario. Cualquier enfermedad compleja, la diabetes, los problemas de energía, como usted decía, la migración, la pobreza, todos estos problemas requieren de la participación de múltiples áreas de investigación. Ok, mira, pues qué importante y qué interesante. Y creo que abres una puerta muy interesante también sobre, pues un poco el análisis de cuál es la situación de la investigación científica en nuestro país. ¿Qué diagnóstico hace, doctor? Me parece que la situación es muy grave. Desgraciadamente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en mi opinión, no ha entendido cuál es su función. Su función no es determinar qué es lo que se investiga en México, sino administrar a la ciencia en México. Por supuesto que tiene el derecho y la facultad de señalar algunos campos más importantes que otros, pero no determinarlos. Y en esta administración, desgraciadamente, se ha limitado, se ha coartado y se han cometido una serie de irregularidades que nos tienen pues muy preocupados. Se ha destruido muchos proyectos, se han Sí. de plano creemos que se ha seguido la actitud de que si se ve una manzanita podrida en algún lado se derribe el árbol.
Qué buena descripción y qué buena fotografía. Hay manera, me parece interesantísimo lo que dice de cómo se administran los proyectos, pero no se les dirige. O sea, dice la vocación de la investigación tiene que ser libre, doctor. Así es, aunque nosotros efectivamente estamos dirigiendo la investigación con mucha libertad, con mucha participación, hacia temas de gran importancia para el país, directamente. Eso no quiere decir que se deje de investigar a la ciencia básica. La ciencia básica es la sangre, el espíritu de todo lo demás, pero sí es importante que reunamos a la gente y la dirijamos hacia algunos problemas como los que usted mencionó recientemente, la salud, el cambio climático. El cambio climático, como usted sabe, es un tema que es de la mayor importancia para la humanidad y que creo que no se ha atendido en México de la forma que debería ser. Mira, estamos hablando con el doctor Alejandro Frank, él es físico, fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad, miembro del Colegio Nacional. Doctor, platíquenos un poco de las cápsulas que vamos a tener semana a semana en este programa. Va a ser de lo elemental a lo complejo. ¿Por dónde nos vamos a ir? Y mire usted, el colegio cuenta con muchísima gente que tiene mucho que decir. Yo quisiera señalarle la historia del Colegio Nacional, que muy poca gente la conoce. A ver. Han estado ahí en estos casi 80 años personajes de la talla de Ignacio Chávez, de Carlos Chávez, de José Clemente Orozco, de Alfonso Reyes, de Diego Rivera, de Manuel Sandoval Vallarta, no sigo, pero es una descripción casi de lo más relevante en ciencia, en literatura, en pintura, en artes. Y esta riqueza, pues queremos darla a conocer con mayor amplitud. Entonces yo creo que las cápsulas van a ir en esa dirección, que se conozca nuestro trabajo, la enorme cantidad de proyectos que han dirigido y dirigen los miembros del Colegio Nacional. No mencioné que todos estos personajes, no, por supuesto solo mencioné un puñado, han sido creadores de instituciones. No estaríamos, no conoceríamos el sistema carretero, los centros de salud más importantes, los hospitales, la infraestructura, sin la participación de estos personajes. Y queremos seguir haciendo eso en la medida de lo posible, guardando las distancias, ¿verdad?, con estos grandes personajes. Y creo que el colegio en esta pandemia, por ejemplo, se ha caracterizado por una actividad casi frenética. No hemos parado un solo día, tenemos conferencias, mesas redondas. Y ahora, en octubre, pues vamos a festejar una más de nuestros aniversarios, de nuestras actividades colectivas. Y se va a hablar sobre el futuro de la humanidad, sobre hacia dónde va la humanidad y cuál es el papel de la ciencia, el arte y las ciencias sociales en México. Bueno, pues los acompañaremos, doctor, y qué maravilla que contemos con sus cápsulas y con su voz semanalmente, para abrir los horizontes y para abrir también las mentes. Muchísima gente comunicándose con nosotros ahorita, agradeciendo, por supuesto, este oasis del Colegio Nacional y bueno, pues también formas parte dentro de estos grandes nombres. Gracias por acompañarnos, por explicarnos lo que viene también en estas cápsulas y por ser parte de esta extraordinaria colaboración. Gracias, doctor. Gracias, Javier, y muchas gracias a su público. Hasta pronto. Un abrazo. Es el doctor Alejandro Frank, él es físico, fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad, miembro del Colegio Nacional. Y bueno, pues sí, lo que viene para las próximas semanas, en estas cápsulas semanales, de lo elemental a lo complejo.